Bienvenidos a Rompiendo Cadenas, un podcast surgido de un grupo de amigos de la Universidad de las Esperias. Y siguiendo el tema del otro día, ya se ha traído algo especial, que no sé bien qué es, pero parece que está relacionado, así que ya espero que sea tan interesante o al menos tan fantástico como fue la vez anterior. Así que cuéntanos. Me pareció interesante continuar con el análisis con posterioridad a dos eventos que hubo después de que nosotros hicimos el video. Primero fue elegido el Papa y segundo cayó la sonda soviética. Sí, tal vez ahora no hace del todo sentido con esto, pero vas a ver que toda la psicografía está vinculado increíblemente y cuando yo siga hablando vas a ver el vínculo entre otras cosas que tiene la psicografía con esto que estoy hablando ahora que parece medio agarrado de los pelos y vas a Mm, ver, o sea, es como yo voy a contar acá y voy a ir a fondo con una historia que está contando la psicografía, pero es como que toda la psicografía está toda vinculada y es increíble, pero se va a ir entendiendo a medida que vaya desarrollando todos los temas que están relacionados. Decime si no es impresionante. Bienvenidos a Rompiendo Cadenas, un podcast surgido de un grupo de amigos de la Universidad de las Esperias. Y siguiendo el tema del otro día, ya se ha traído algo especial, que no sé bien qué es, pero parece que está relacionado, así que ya espero que sea tan interesante o al menos tan fantástico como fue la vez anterior. Así que cuéntanos. Bueno, genial. Iván, sí, está relacionado con lo que vimos la vez pasada, con la psicografía de Parravicini, que ahora ya les voy a poner para que ustedes también la puedan ver ahí. Nos vamos a centrar en esta psicografía puntualmente, sobre todo porque nosotros habíamos hecho un video analizándola previo a la elección del Papa, es decir, la habíamos armado antes de que inicie incluso el... No, ya había iniciado el cónclave, pero no se había conocido el resultado de la primera fumata, digamos, que había sido negra la primera. Entonces, bueno, nada, me pareció interesante continuar con el análisis con posterioridad a dos eventos que hubo después de que nosotros hicimos el video. Eh, Vamos a arrancar con uno y con cosas que empecé a ver en la psicografía relacionadas con los hechos que se sucedieron después de nuestro video, ¿no? Eh, Voy a ir primero con lo más evidente que vi y después a medida que me fui metiendo fui encontrando cosas que me sorprendieron un montón y te las quería compartir y quería ver también qué opinión tenías vos sobre esto. Estuve leyendo mucho los comentarios de la gente del video anterior, cosas que me dispararon también, cuestiones que vi posterior a leerlos, así que está bueno ese ida y vuelta con la gente porque me sirvió mucho para ver cosas nuevas. Pero en definitiva comenzamos entonces con las cuestiones que vi. Por ejemplo, de la psicografía, porque solamente nos vamos a centrar en esta, por ejemplo, quiero igualmente que me des tu opinión. Eh, Quien resultó ganador, bueno, fue Prevost, ¿no? El cardenal norteamericano con doble nacionalidad norteamericano-peruano. Y por ejemplo, en la psicografía anterior nos habían quedado algunas cosas sueltas, perdón, en el análisis anterior nos habían quedado unas cosas sueltas en esta psicografía. Por ejemplo, que también lo han señalado en los comentarios, ¿no? En la parte izquierda de la pantalla, que veíamos esta figura atravesada por dos lanzas, o que lo habías mencionado vos, ¿no? Esa figura que estaba allí, que no hicimos mucho hincapié. Eh, bueno, mi interpretación con respecto a esto, y quiero que vos me des tu opinión también, es que yo creo que ese es justamente el que ha salido elegido como papa. ¿Por qué? Por distintas cosas. Primero, es el único en toda la figura que tiene una cruz en la cabeza. Y ya habíamos analizado en el otro video cómo Parravicini en la psicografía que tenía los dos papas, que había uno que tenía una cruz en la cabeza y el otro no, y habíamos hecho este análisis de que por ahí significaba que estaban pegados y solamente uno era vicario de la iglesia o que había solamente un papa, cuando lo cruzamos con la profecía de Malaquías, ¿no? Que hablaba del Papa 112 y que no lo había contado a Francisco y habíamos hecho ese análisis. Por tanto, lo primero que yo veo acá, que esa figura de la izquierda es la única con una cruz en la cabeza. Otra cosa, y por eso yo considero que puede ser el Papa ese. Pero otra cosa que es más impresionante que encontré, que tiene que ver con que bueno, el nuevo Papa, Prevost, es agustino, ¿viste? No sé si vos escuchaste que él viene de esa rama, ¿no? De los agustinos, así como Francisco era jesuita, él es de la Orden de San Agustín, viene.
Y buscando lo que encontré es el escudo de la Orden de San Agustín, que es un corazón atravesado por una flecha. Un corazón atravesado con una flecha encima de un libro. Ese es el símbolo de la Orden de San Agustín. Y si nosotros vemos la psicografía, vemos que la figura tiene una lanza atravesándole justo el corazón. Sí. Entonces, eso me da la pauta de que puede estar relacionado con él, que esa figura es él. No sé si te parece que tiene sentido. Sí, sí, tiene sentido. Al fin y al cabo, si el símbolo es ese. Fíjate que ahora me siento bastante extraño porque estudié en colegio de agustinos y agustinas, porque Mm. y no sabía cuál era el símbolo, la verdad, y me ha sorprendido, pero Mira, yo, evidentemente estaba el tono con así que probablemente, y sobre todo teniendo en cuenta la simbología con la que siempre se relaciona este tipo de psicografías, yo creo que tiene todo el sentido que sea precisamente. ujú. Bien, bien, sí, yo creo que esa, o sea, es como que cuando lo vi dije, no, pero es clarísimo, o sea, es él, es la figura del Papa y además es el único que tiene la cruz, ¿no? Porque podrían tenerlo todos, el resto de las figuras, pero lo tiene solamente él. Y además está parado arriba de algo que podría llegar a ser un libro, ¿no? Porque es como una cosa cuadrada eh, y podría estar vinculado con el símbolo que vimos antes, ¿no? Es un corazón atravesado con una flecha y con un libro. De hecho, se hizo público el escudo de, o sea, la heráldica del Papa, que es la siguiente, ¿sí? En la cual vemos Claro, en la parte inferior el símbolo de San Agustín, ¿no? Es decir, el corazón atravesado por la flecha arriba del libro. ¿Por qué? Porque como él viene de esa orden, en su heráldica, tiene obviamente acá lo que es la mitra papal y demás, las llaves, que creo que esto es San Pedro, simboliza San Pedro, porque ahora como es papa, si no tendría el capelo de cardenal, tienen otra ornamenta atrás, pero ahora tiene la mitra papal en el fondo. Pero en su escudo está el símbolo de San Agustín que vimos recién. Entonces ahí me parece, digamos, eso lo encontré como que esa puede ser la figura, ¿no? De que lo represente a él en la psicografía, que antes no lo habíamos, no habíamos reparado demasiado, ¿te acordás? Pusimos el énfasis en el Pax Bien, en otras cuestiones, en el tal vez papamóvil este que decía Argentina, pero no habíamos percatado en esa figura que en realidad es re importante en la psicografía. Y una de las cuestiones, digamos, que yo fui analizando ahora en este análisis es que le he encontrado sentido, o yo creo que le he encontrado sentido a todos los elementos de la psicografía. Me puse acá una ayuda a memorias bastante desprolijo porque la verdad que iba encontrando cosas y es tanto lo que no quiero demorarme mucho porque la gente después se quejaba de que hablaba mucho. Quiero ser más puntual, pero me puse una ayuda a memorias para no olvidarme de nada de todo lo que me anoté, ¿no? Otra cosa, a ver, tal vez es demasiado, ¿no? Demasiado volado, pero aparecen otras imágenes que tampoco, otras figuras que tampoco habíamos puesto mucha atención, que es al lado de donde está el simbolito de Argentina, hay un hombre con una guitarra y hay otra figura humana aquí arriba, ¿sí? Que se desprende de la parte esta que dice Argentina, ¿sí? Hay como dos figuras humanas que lo están mirando, pareciera al que fue elegido papa, ¿no? O sea, en el dibujo parece eso. Ahora, tal vez, insisto, es muy volado, o sea, yo trato de darle sentido a todo el dibujo. Hubo dos cardenales, uno que había llegado como favorito, eso ya lo habíamos dicho antes del cónclave, que había uno que era favorito, que era Pietro Parolin, que era el secretario, creo que el título de secretario de Estado del Vaticano, era como el segundo de Francisco, era el favorito, y habíamos dicho, che, el hombre se llama Pietro, es italiano y es el número 112 de lo que contábamos, y posiblemente no quiere asumir, ¿no? Porque era el de la profecía de Malaquías. Y había dos principalmente que eran favoritos, Pietro Parolin y el filipino, este Tagle. Y trascendió porque la primer fumata se demoró muchísimo y eso generó eh, mucha extrañeza porque no era normal que se demore tanto y empezó a circular que había habido una reunión entre ellos y voy a ver si tengo, sí, la idea era tenerlo perfecto, acá lo tenía ya preparado, no me acordaba si lo había puesto. Este artículo, por ejemplo, o sea, yo levanté uno, que es un medio acá de Argentina, pero lo levantaron varios, ¿no? Eh, la trastienda del cónclave, bla, bla, dice Robert Prevost no aparecía entre los favoritos, el italiano Pietro Parolin y el filipino Luis Antonio Tagle eran los cardenales papables, ¿sí? La llamativa demora en la fumata blanca, bueno.
En una parte acá dice de que ellos se habían reunido, eh, Prevost era un hombre de segunda línea, sabemos que no estaba en el radar de nadie que quede este hombre. Los dos primeros eran el italiano Pietro Parolin y el filipino Luis Antonio Tagle, acá lo vuelve a repetir, y luego Matteo Suppi, que era otro italiano. Y acá dice, por ejemplo, el miércoles Parolin y Tagle se reunieron. De acuerdo con fuentes vaticanas, la información preliminar señala que Parolin tenía 40 votos, Tagle, bueno, ninguno de los dos supuestamente llegaban a cumplir la mayoría, ¿no? Dice, la fuente consultada, que adelantó el nombre de Prevost antes de que sea elegido, es esto, dijo que ambos cardenales coincidieron que este jueves se elegiría al sumo pontífice. El presidente dijo, auguro que va a haber papa. Bueno, esto lo dijeron, quiero ir a esto. Dice, en principio Tagle y Parolin acordaron que si en las votaciones de la mañana del jueves no era designado ninguno de los dos, irían por una diagonal. Es decir, en esa reunión se habrían puesto de acuerdo para, como no ganaba ninguno de los dos, elegir a otra persona, y acá ya había empezado a filtrarse que empezaba con P, ¿no? Y acá decían, bueno, puede ser Pier Battista Pizzaballa o Prevost, ¿no? O sea, pero al parecer estuvo esa reunión en la cual los dos más votados acuerdan elegir a otra persona, que la eligieron ellos. Bueno, no viste la película Conclave, que yo te lo mencioné el otro día, pero hablaba de estas cosas, ¿no? De cómo los cardenales, para que no salga otro que ellos no quieren, acuerdan estas cuestiones para elegir uno tal vez menos peor o demás, ¿no? Entonces, volviendo a la psicografía, vamos a volver acá. Insisto, tal vez es un poco volado, pero tratando de buscarle sentido, hay dos personas acá que lo están mirando al que fue elegido papa y uno tiene una guitarra. Y si bien Tagle, no, yo no lo he visto tocando la guitarra, sí circuló antes del cónclave, cantando en las iglesias, y fue como circularon muchos, se hicieron virales muchos videos de él cantando, por ejemplo, como que era muy simpático, muy carismático y cantaba. Eso salió, digamos, cuando presentaban alguna cuestión de los que eran papables, ¿no? Y circulaban cosas. Del que más vi yo antes era del filipino cantando, o sea, en TikTok, que le decían el papa tiktokero y demás, porque había muchos videitos de él cantando. Entonces, si querés comentarme a ver vos qué te parece, para poder seguir viendo otros temas, pero bueno, eso podría llegar a ser, porque aparte fíjate que el que yo digo que es Parolin sale de Francisco, que es como era el segundo de él, ¿no? Y los dos lo están mirando a este que lo han elegido, a esta figura de la izquierda, si ellos realmente lo acordaron, designarlo a él. eh, Ahora, lo que igualmente no termina de cerrarme es que la figura tiene una lanza que lo atraviesa el corazón, que para mí eso está vinculado con el escudo de armas de él, pero tiene otra lanza, ¿no? Y eso eh, me da la pauta de que puede llegar a suceder algo. Pero comentame sobre esta interpretación de los dos hombrecitos, a ver si, si Bueno, le dé sentido. la verdad es que le veo sentido y me está sorprendiendo mucho, en el sentido de que eh, parece claro que están los dos apuntando hacia el que ha salido elegido, entonces encaja bastante con que se pusieran de acuerdo y eligieran directamente quién ha sido el elegido. Es cierto que la primera puede indicar su origen, pero la segunda es cierto que podría indicar también su fin. No entiendo Mm, si siendo demasiado sí, catastrofista, pero también es raro. La base del libro, ahora no puedo evitar verla como un libro, sin ninguna duda. sí. Lo único que entre el libro y él parece que hay como una cruz, lo que podría indicar, al menos en el pie de abajo es lo que parece. Lo del filipino me llamó mucho la atención con la guitarra. Y también me llama mucho la atención pensando en las psicografías del otro día, que el Ujú. que sería el sucesor directo, el que sale de Argentina, el que viene directo, el que era al fin y al cabo el Pietro, tiene en su cabeza unas líneas que recuerdan otra vez un poco al globo terráqueo que estábamos indicando el otro día. Las líneas de su cabeza son muy parecidas, quizá vistas de lejos a ese globo terráqueo del que hablábamos. Entonces, ¿Vos qué decís? ¿Este circulito o esto que sale arriba, de ¿no? acá? El de la cabeza. El de la cabeza O- creo que si le echas un poquito de imaginación, o bastante. Sí. Esos círculos, esas líneas paralelas pueden imitar un poco la psicografía anterior, la que tenía, que nos recordaba al mundo, que precisamente es la que ya relacionábamos con Bergoglio, así que llama, Ujú. llama bastante la atención.
porque entonces eso significaría que el que estaba asistiendo al nacimiento de esa nueva iglesia era precisamente su asistente y era el candidato y era Pietro, precisamente el que lo llevaría ahí, lo que relaciona doble. Entonces es muy, muy llamativo. Esa es si hay alguien que no lo vio, el video que hicimos primero, que analizábamos todo eso que mencionás, que eran otras psicografías que le agregábamos, ¿no? Sí. Sí, yo acá, como te decía, el de la guitarra para mí es Tagle, esta otra figura que sale desde Francisco es Pietro, que yo tengo un presentimiento, es un presentimiento, por supuesto, pero que en esa primer fumata yo creo que salió elegido Pietro y él no quiso. De hecho, circuló que Pietro no quería, o sea, este Parolin ya se había filtrado que él no quería ser papa antes del cónclave. Em, para Vale, mí él no quiso ser, pero bueno, eso es una conjetura mía, ¿no? me van a matar en los comentarios y con razón, pero ahora que Sí. eso, el círculo que acabas de señalar antes, ese círculo negro que está ahí, entonces podría indicar la propia fumata negra. Mm. Es- Bueno, sí, sí, no es mala, ¿eh? así que es No es curioso. mala, que en verdad salió negra, pero en verdad había salido él. Exacto, por eso. Sí, Ese doble está sentido. bueno eso. Mm, Mm. Mirá, esa no me había dado cuenta. Bueno, seguimos porque hay un montón de cosas y quiero contar todo lo que encontré. Y voy a ser desprolija porque voy a ir mirando mis anotaciones para no olvidarme nada. Lo que mencionábamos de los comentarios de la gente, muy interesantes. Me los leí todos, creo que vos también. Eh, Me surgió una idea a partir de un comentario de una persona, ¿no? Que puso, todas las naves rusas de la serie Mir significan paz en ruso. Puso. Y yo porque no sabía lo que era la palabra mir, qué sé yo, empecé a buscar. ¿Por qué? El otro suceso que ocurrió en este tiempo, con posterioridad a nuestro video, primero fue elegido el Papa y segundo cayó la sonda soviética. ¿Sí? Habíamos dicho esto de Pax Viene y la otra psicografía que hablaba a ver si la tengo aquí, acá, ¿no? Esto que la otra psicografía de Parravicini que decía que este Pax llegará a un cometa desconocido, ¿no? Eh, y ahí lo relacionamos, empezamos a buscar como que podía ser una sonda soviética que se esperaba que impacte el 10 de mayo. Efectivamente, impactó el 10 de mayo, cayó en el agua, ojo, porque eso lo habías notado vos en la psicografía de Parravicini, que tenía agua la psicografía, ¿sí? Eh, entonces, eso fue un suceso que ocurrió. Nosotros después tratábamos de buscar el sentido con este otro satélite que se llamaba Paz, que era español y demás, y que podría tener eso que caiga en Roma o algo así. Em, la otra interpretación que yo te decía es, tal vez eso es un indicador de tiempo, es decir, cuando eso sucedía, iba a pasar todo lo de la psicografía, no necesariamente que eso que caía del cielo impacte y cause un desastre, sino que la historia que cuenta la psicografía sucedía al momento de que esa pelota o eso que venía de arriba cayera, ¿no? Entonces, yo sigo con esa teoría segunda que te estoy comentando, de que lo que está en la psicografía sucede al momento de que cae esa pelota, ¿sí? Vale, Eh, perdona, y ya te dejo, sé que quieres, Sí. ¿no? Pero la cabeza ahora lo tengo y no me lo puedo quitar. Si te fijas en esta psicografía, tenemos la figura esa del gallo de lo que parece tal, señalando tanto Pax Viene como lo que identificamos como una serpiente representando una especie de Ouroboros que se está comiendo su propia cola, ¿no? Ujú. Están señalando los dos. Entonces, supongo que parte de lo que has Está investigado. vinculado, sí, porque sigue, tal cual. No termina ahí porque le encontré un doble significado y voy a volver al comentario que nos habían dejado. Que dice, todas las naves de la serie Mir significan paz en ruso. Y ahí empecé a buscar qué era Mir, qué sé yo. Bueno, Mir, M-I latina R, fue una estación espacial soviética que estuvo operativa desde 1986 hasta 2001. Esta estación espacial es como una estación que se usó para hacer investigación, como una especie de laboratorio que estaba en el espacio. Repito, en 1986 fue esto, bajo el gobierno de Gorbachev, en un momento en la Unión Soviética cuando se empieza a aperturar, ¿sí? Con el gobierno de Gorbachev empieza a aperturarse, a abrirse un poco, porque existía lo que era la cortina de hierro, ahí se empieza a abrir un poco la Unión Soviética y eso es coincidente con esta estación espacial, en la cual en esa
no solamente trabajaban los rusos, sino que había gente de otros países que la podía utilizar y hacía, investigaba, estaban durante mucho tiempo, podían estar incluso hasta 6 meses los astronautas ahí. Bueno, todo un tema si la gente quiere profundizar un poco, yo voy a seguir por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero ahí le pusieron Mir, porque Mir significa dos palabras en ruso, paz y mundo. Entonces tenía como un nombre simbólico que era estación de paz o estación del mundo, para simbolizar esta apertura que tenía la Unión Soviética de mostrarse con otra cara. De decir, bueno, che, esta estación ya no es más que nosotros hacemos inversión en cuestiones espaciales para ganarle una carrera a los Estados Unidos y con un objetivo puramente militarista, sino que tiene otra cara, como también tiene otra cara ahora la Unión Soviética, de mayor apertura, de ver al mundo, de compartir con el mundo, de paz. O sea, esto es para no nosotros ganarle a Estados Unidos, sino para que todos lo puedan utilizar. Tenía realmente ese símbolo, esta estación espacial, y por eso se le puso ese nombre, Mir, ¿sí? Que significa paz. Entonces, ahí yo ya le empiezo a encontrar una relación y nos vamos de la primera relación que le habíamos encontrado al principio, que era con el satélite Paz de español, ¿sí? Porque puede tener un vínculo, por lo que nos comentó este user, que me pareció súper interesante, de este simbolismo de Rusia y la paz, Vale, ¿sí? Que también está ligado para mí con lo que cayó, porque la bola que cayó era soviética, sí. ¿sí? Entonces, está ligado directamente igualmente con eso, porque es como muy enfático en señalar la pelota. En la otra psicografía dice que es un cometa desconocido, o sea, que no necesariamente tiene que ser un cometa, sino algo que caiga del cielo, que no lo supo identificar él y estaba relacionado con esto. Eh, bien, a ver qué más me anoté por aquí. Es nada, lo que te decía, que es esta imagen que quería proyectar la URSS, menos agresiva y más cooperativa. No era un espacio militar, sino que también era esta cara pacífica y humanista que quería demostrar la Unión Soviética. Eh, con respecto a esto, ¿querés comentar algo? Porque voy a seguir con otra parte que mencionaste vos también recién, que es la de los gallos. Bueno, estoy con ganas de lo que te he dicho antes, supongo que ahora lo relacionarás, el Ouroboros, la relación que hay entre marcar los dos a la vez. Es cierto, la apertura de Gorbachev y es gracioso que también significa mundo. Y supongo que esa relación del mundo estará correlacionada también con la psicografía anterior, así que espectacular. Sí, ¿Qué y más? lo que yo fui encontrando, tal vez ahora no hace del todo sentido con esto, pero vas a ver que toda la psicografía está vinculado increíblemente, y cuando yo siga hablando vas a ver el vínculo entre otras cosas que tiene la psicografía con esto que estoy hablando ahora, que parece medio agarrado de los pelos. Y vas a Mm, ver, o sea, es como yo voy a contar acá y voy a ir a fondo, voy a ir a fondo con una historia que está contando la psicografía. O sea, es una propuesta, yo no tengo la verdad, y creo que nadie la tiene, pero es como que toda la psicografía está toda vinculada y es increíble, pero se va a ir entendiendo a medida que vaya desarrollando todos los temas que están relacionados. Bueno, acá me noté para hablar de los gallos también. Los gallos acá yo voy con... Hubo gente en los comentarios que nos ponía que no era cresta de gallo, que era el cóndor, porque el papa que había sido elegido era peruano y el cóndor, lo leí. eh, lo leíste. Yo ahí no voy mucho. A mí me gusta más me hace más sentido la parte de que sea un gallo y que está vinculado más con Pedro, porque toda la psicografía ronda en eso, en Pedro también. Y lo que habíamos comentado en la vez pasada, esto de que Jesús le dijo, antes de que caiga el gallo me negarás 3 veces. La simbología del gallo, en otros pasajes del Nuevo Testamento, hablan de que es cuando Pedro escucha el gallo, que ahí se da cuenta de lo que le había dicho Jesús y ahí le caen todas las fichas y ahí él siente arrepentimiento y se da cuenta de que lo traicionó. O sea, menciona al gallo del Nuevo Testamento como figura muy importante y simbólica de esto, de arrepentimiento, de revelación dura, porque ahí es cuando él se da cuenta, cuando escucha el gallo, porque eso está literal, digamos, en el Nuevo Testamento. De hecho, a ver si me puse el pasaje acá como para que la gente no vaya teniendo no tenga que ir a buscar la info. Eh, Jesús había predicho, marca el instante en el que Pedro recuerda las palabras de Cristo, la revelación de esta traición
lo abate y Pedro se retira a llorar amargamente. Esto está en Mateo 26:75. Cuenta que cuando lo escucha Pedro el sonido del gallo, ahí se da cuenta de que lo había traicionado a Jesús, ¿no? Luego, ojo, porque sigue en el Evangelio de Juan 21, del versículo 15 al 17, cuenta cuando Jesús resucita y le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Entonces ahí, cuando él le dice que sí lo ama 3 veces, lo perdona y ahí es cuando lo nombra el primer papa de la iglesia, ¿no? O sea, sobre esta iglesia, sobre esta piedra construiré mi iglesia y ahí sucede ese hecho posterior de que él se arrepiente, digamos. Pedro se arrepiente 3 veces y lo nombra. Como toda la psicografía, Ron dice piano Pietro, está vinculado con eso. Yo, es una sensación mía, insisto, no tengo la verdad, que los gallos están señalando eso de Pedro, por eso está vinculado con Pedro eso, y yo creo que con el arrepentimiento, con la traición, y están señalando esta pelota que viene del cielo, que simbolizaba la paz rusa o la paz soviética. Y vamos a ver más adelante cómo todo esto puede tener un sentido. Y quiero que al final de todo me cuentes si no tiene efectivamente un sentido eso. Bueno, esta paz como una estrategia soviética. Y ahí empiezo a ver si esta paz soviética o esta paz rusa que viene del cielo es como muy profundo esto, voy a decir, o muy simbólico, no es tan... Otra cosa que sucedió, a ver si Dios me iluminó y lo busqué, sí, esta otra cosa. Cuando muere Francisco, ¿te acordás que circuló por todos lados una imagen de Trump reunido con Zelensky? Bueno, ¿qué es lo que yo encuentro, qué significación le encuentro yo a esto, a la psicografía? Ojo, que lo que están anunciando los gallos, mirando la paz, señalando eso de la paz, es como una paz rusa que el gallo es como señal de alerta. Ojo que si se dice que va a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, ojo con una paz rusa que pueda no ser tal paz. O ¿vale? sea, es mi interpretación de que los gallos, o sea, porque el gallo también es importante en la psicografía. No puede solamente representar lo de Pedro. Para mí está ligado, pero están señalando la pelota que viene de arriba y señala a Pedro, señala las dos cosas que luego dijiste. El de arriba señala la pelota y al mismo tiempo señala la serpiente que se muerde la cola, como un continuo que era Papa el primer Pedro, Papa el último Pedro, te había dicho yo, que interpretaba que, perdón, Papa el primer Pedro de la Iglesia Católica, Papa, ay Dios, Pedro el último, Sí, sí, por la profecía de Malaquías que decía que Pedro Romano iba a ser el último. Eh, ibas a decir algo. sí, es que no te quiero cortar, pero ya mi mente conspiranoica empieza a darle vueltas a todo. Decí, decí. Si lo estás planteando así, como que viene la paz, pero realmente es la serpiente que se muerde a sí misma y realmente no. Y muchas veces, aunque como libertario a mí me encanta la serpiente, pero a veces la serpiente se relaciona sobre todo en iglesia como algo Mm, pionero, falso y demás. eh, sí. si pones esa relación a la serpiente que se muerde a sí misma y la paz viene de parte de Rusia, podría ser, al menos lo que en mi cabeza ha sonado así a bote pronto, que a pesar de que ahora se firme una especie de paz, Ucrania se ataque a sí misma para romper esa paz. Yo creo que viene más, no quiero decir nada, pues no tengo nada puntualmente contra los rusos, pero siento como que tal vez haya un alto en fuego, firmen algo y Rusia traicione. O sea, es como mi sensación cuando miro todo esto. ¿Por qué? Porque lo relaciono con la Unión Soviética, con esa imagen de paz que quisieron dar en su momento y que ahora no quiere decir que vaya a suceder. O sea, para mí el gallo es como una advertencia, como diciendo, che, ojo, que tal vez se firme un acuerdo Claro, pero pero no es sea tan difícil pacífico. en el sentido de que si la psicología tuviera la serpiente alrededor, por ejemplo, de la paz, pero estar señalando a dos partes, parece que si está señalándolo y vinculándolo a un conflicto, Es que si, pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo para mí. Por un lado, que Rusia traicione y por otro lado, que la iglesia se termine por lo que decía Malaquías y por lo que estamos viendo todo acá, acá en la psicografía, porque también vemos la figura del Papa que no nos termina de cerrar, que tenga dos lanzas que lo atraviesan.
¿no? O sea, una le encontramos sentido, el escudo. La segunda, che, puede ser que le pase algo porque ahora sigo para ver si puede ser que le pase algo, porque seguí encontrando cosas. Y acá vamos a sumarle otra profecía en cuanto al fin de los tiempos o fin de la iglesia que encontré, que tiene que ver con el mensaje de Fátima. Cuando Fátima se aparece en 1917 en Portugal a los tres pastorcitos, se les dieron tres secretos. Si la gente quiere profundizar o si hacemos otro más, yo no, para no extenderme tanto, pero la Virgen le da tres secretos, de los cuales los primeros dos se los dio en 1917. En 1929 se le vuelve a aparecer sobre todo es Lucía, de los tres pastorcitos, Lucía es la que termina revelando los secretos. Se le vuelve a aparecer la Virgen en 1929, yo ahora voy a explicar por qué. Ahí le dice que publique, los haga públicos los dos primeros secretos, pero todavía el tercero no. Y ahora yo voy a explicar, no, no quiero spoilear, pues solo quiero hacer un resumen de recordar a la gente de lo que sucedió. Lo que siempre se habló fue del tercer secreto de Fátima, que parece que era tan fatídico que no se hacía público. Se terminó haciendo público en el 2000, 2001, de 2000, creo. Lo hizo público Juan Pablo II. Ahora vamos a ir 26 de junio del 2000. Lo hace público el tercer secreto. Es el que yo voy a leer ahora, el tercer secreto de Fátima. Bueno, Dice... los dos primeros yo tampoco los sé, así que... Lo voy a contar después, pero Vale. quiero contar este porque vamos a volver a la figura del Papa atravesado. Vale. Entonces, el tercer secreto, que era supuestamente el más terrible y que no se hacía público, porque según Lucía había que hacerlo público en 1960 y no se hizo público, y se hizo público en el año 2000, como te decía. Y dice, y vimos un obispo vestido de blanco. em, Hemos tenido, bueno, lo voy a leer otra vez, dice Lucía, porque ella cuenta que lo vieron los tres, ¿sí? Porque ella estaba con sus primos, por lo tanto por eso habla en plural. Y dice, y vimos un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Vimos a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada en cuya cima había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. Antes de llegar allí, el Santo Padre atravesó una gran ciudad medio en ruinas. Recordemos, Malaquías que hablaba de la destrucción de la ciudad de las siete colinas. Dice, el Santo Padre atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, iba rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas al pie de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron uno tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y varias personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Eso dice el tercer secreto de Fátima. ¿Qué pasó? Ella lo había pedido que se haga público en 1960, no se hizo público hasta el año 2000 y se entiende que eso fue consecuencia del atentado que sufrió Juan Pablo II. Juan Pablo II tuvo un atentado en 1981 en lo cual se relacionó que tenía que ver con esto que ella habló. ¿Sí? Con que dice que el Papa, ¿no? Repito, dice, y vimos un obispo vestido de blanco, hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre, que es que al final del secreto dice que lo atraviesan y demás. Eh, en su momento se relacionó con lo que el atentado que había tenido el Papa Juan Pablo II, y se dijo, eh, bueno, que tenía que ver con esta profecía y que él después lo termina haciendo público porque dijo, bueno, ya fue lo que me pasó a mí. Eh, pero, a ver si yo acá me noté algo más. Comentame vos mientras tanto, a ver si te hace sentido lo que yo voy diciendo. A ver, Ah, no, pará, algo muy importante que no me quiero olvidar. Cuando le pasa eso a Juan Pablo II, era el 13 de mayo, que fue el día de la aparición de la Virgen, ¿sí? A ver si tengo exacto. eh, decime mientras yo busco la fecha, porque son muchas fechas que voy a decir. independientemente de eso, no entiendo por qué se le atribuyó a eso simplemente por un disparo, cuando,
habla de flechas, habla de andar entre cadáveres y cargar con una cruz. Y aquí precisamente Claro. tiene la cruz encima también, que puede ser el doble sentido de eso, de estar cargando con esa cruz. Bueno, sí, es verdad, porque fue atacado a balazos, digamos, por un turco, Juan Pablo II, que fue el 13 de mayo de 1981, el día de la festividad de Fátima, porque el 13 de mayo fue cuando Fátima se le aparece a los pastorcitos. Entonces, ahí Juan Pablo II dijo, claro, el tercer secreto era por este atentado que yo tuve, porque justo coincidía con el día de Fátima. Nada, yo te lo menciono porque justo la descripción que hace el tercer secreto está muy relacionado con lo que estamos viendo ahí en la imagen, ¿sí? Sí, pero precisamente puede ser por lo contrario, puede ser porque aún no ha ocurrido. Claro, es lo que nosotros estamos interpretando ahora. Sí, puede ser que en realidad no había sido ese atentado que había sufrido el Juan Por eso, Pablo. aún estamos a la espera entonces de que tenga que andar por una ciudad destruida con cadáveres, acompañado de obispos, y al final al llegar al sitio llevando una cruz, que a saber qué tipo de cruz se refiere, le acaben matando. Joder, es demasiado bestia. Bien. No me extraña que lo ocultaron. Bueno, sí me extraña, no estoy a favor de que lo oculten, pero quiero decir, entiendo el criterio con los que Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Porque ahí se va entrando a relacionar todo. ¿Qué tiene que ver esto con la pelota rusa que cae del cielo? Que en realidad lo que cayó fue de la Unión Soviética, ¿sí? Fue una pelota de la Unión Soviética, el Cosmos creo que era 482, que cayó el día 10. ¿Qué tiene que ver esto con Fátima? Bueno, me dijiste que no conocías los dos primeros secretos. El primer secreto dice, es cortito, lo que tengo acá tengo como un resumen, dice, vimos un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego estaban demonios y almas en forma humana, como si fuesen brasas negras o de bronce, gritaban y gemían de dolor y desesperación. Ellos lo describen los pastorcitos como una imagen que se les presenta del infierno. Ese fue el primer secreto. El segundo secreto te voy a leer ahora, que es a lo que quiero ir. La Virgen, esto recuerdo, era 1917, ¿sí? Cuando empieza a aparecerse la Virgen, se aparece 6 veces, los días 13. Eh, la última aparición es previa a la Revolución Rusa de octubre de 1917. Rusia era el Imperio Ruso, no era todavía la Unión Soviética cuando se aparece. Estábamos todavía en la Primera Guerra Mundial, que fue del 14 al 18, cuando se aparece la Virgen. Eso para situar el contexto histórico. La Virgen les dice a los pastorcitos de que si no ocurre algo va a haber una segunda guerra. Ya esa era terrible, la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Era el primer contienda mundial de la historia. eh, y la Virgen anticipaba que podía haber otra, ¿no? Y acá leo el segundo secreto, que dice, para impedirla, la Segunda Guerra, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atienden a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Ahora, justo empieza a tener una vinculación a la psicografía, que puede ser muy volada, pero vas a ver que hay más cosas todavía, que lo vinculan para mí con los secretos de Fátima. ¿Vale? Porque el segundo secreto, el foco del mensaje de la Virgen, tenía que ver con Rusia, casualmente. Sí. Esto fue antes de la Revolución Rusa, ¿sí? Claro, cuando gobernaron los bolcheviques en la Unión Soviética era atea, hubo muchísimas persecuciones a los católicos, estaba prohibido profesar la religión católica, hubo matanzas de sacerdotes y de fieles, ¿sí? Fue muy dura con la religión católica, un país que había sido creo que 849 años había sido ortodoxa, ¿no? O sea, hubo un cisma, ¿no? Hubo un cisma en el 1054 que dividió a la iglesia ortodoxa de la de Roma. Pero bueno, profesaban esta religión, eran religiosos, y con el gobierno bolchevique se hizo atea y con persecución a, a los cristianos, ¿no? A la iglesia ortodoxa rusa. Entonces, bueno, ojo, porque acá hay una relación, ¿no? Hay una vinculación entre lo que puede ser el tercer secreto de Fátima, de lo que le podía llegar a pasar al Papa, atravesado, que es el dibujo que estamos viendo. El segundo secreto, y en realidad
todo el mensaje de la Virgen es por Rusia, para convertir a Rusia, para evitar la persecución que hubo, después hubo en el gobierno bolchevique persecución, y para poder evitar la Segunda Guerra Mundial que no se logró, ¿no? Comentame a ver si te parece demasiado o si le ves un punto de relación. Le veo el punto y veo hacia dónde estás apuntando. Si crees que las primeras eran relacionadas con Rusia y eran relacionadas con la guerra, la tercera también tendría que tener sentido que tuviera relación con Rusia y también con guerra. Igual Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, eso me da miedo a mí, que esto puede estar dando aviso de una tercera guerra mundial. Exacto, a eso creo que Bien, apunta, no te sí. lo dije, Mm. pero lo pensé todo el tiempo, eso. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde íbamos? Porque luego la Virgen le da los mensajes y le dice que va a volver a aparecer para decirle cuándo tiene que consagrar a Rusia en el Inmaculado Corazón, ¿no? Vale. En 1929 se le vuelve a aparecer. Todo esto está documentado. Si yo estoy hablando lo medio desordenado, seguramente porque estoy como pasada de revolución, la gente le puede chequear todo, está todo documentadísimo, todo esto que yo estoy diciendo, con todas las fechas, todo. En 1929 se le vuelve a aparecer la Virgen a Lucía y le dice que tiene que pedir al Santo Padre que se haga esto, esta consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, ¿sí? Le pide específicamente eso y con Rusia, porque había que frenar a Rusia para poder lograr la paz. O sea, el mensaje todo que da Fátima está relacionado con eso y con Rusia. Hay muchísima información que si no me extendería muchísimo. Pero en 1929, Lucía empieza a querer contactar a la Santa Sede para avisarle de que ya María le había dicho, que la Virgen de Fátima se le había vuelto a aparecer y le había dicho, hay que hacer esta consagración para evitar la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial arranca en 1939. Se le había aparecido en 1929. Entonces, a partir de ahí, ella empieza a intentar contactar a través de su obispo a la Santa Sede y avisarle sobre esto, ¿no? De que el Papa tenía que hacer. El mensaje era que haga esta consagración de Rusia, específicamente que se nombre a Rusia, y que tenía que hacerse con todos los obispos del mundo, es decir, un mensaje del Santo Padre congregando a todos los obispos del mundo, dando este mensaje donde se nombre específicamente a Rusia. Ella intenta comunicarse con el Papa de ese momento, que era Pío XI, y no le dio importancia, no la escuchó. Pero hubo alguien que sí la escuchó, Mm. que asume como papa en 1939 y estuvo hasta 1958. ¿Qué papa era? ¿Te acordás? No, no te vas a acordar, pero yo te voy a decir porque está en la psicografía. Ah, Mira la psicografía. Está explícito, está escrito. Pío ah. XII. Ya, pero lo estaba asimilando mentalmente. ¿Qué representa? Wow. Pío XII que figura, porque ahora ves como todo empieza a estar relacionado. Pío XII fue el papa que escucha el mensaje que llega de Lucía y dice, voy a hacer la consagración al Inmaculado Corazón, que es lo que había pedido la Virgen de Fátima. Hay mucha relación entre Pío XII y la Virgen de Fátima, ¿sí? Primero que personalmente él tenía creencia y devoción por la Virgen de Fátima y aceptaba, digamos, todo este mensaje que habían recibido los pastorcitos, ¿sí? Creía firmemente en la autenticidad de estas apariciones que había tenido la Virgen. Le escribe una carta en 1940 directamente a él, a Pío XII, Lucía, pidiéndole esto, la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, como parte del mensaje revelado en el Segundo Secreto. Vale. Y efectivamente, en 1942, el Papa Pío XII consagró al mundo al Inmaculado Corazón de María en una radiodifusión, pero para Lucía esto fue incompleto porque él no menciona a Rusia. Es decir, no cumple con lo que le había dicho Fátima, lo cumple a medias. Mm. Entonces Lucía dijo que no lo había hecho completo.
Luego hace otro, el mismo, en 1942, en diciembre, vuelve a hacerlo el 8 de diciembre, en Roma, vuelve a hacer esta misma consagración, pero tampoco menciona explícitamente a Rusia y no fue una consagración colegiada con todos los obispos del mundo. Es decir, no lo cumple completo Pío XII. Si bien la escucha a Lucía y él creía en el mensaje de Fátima, no lo hace completo. Y acá hay controversia. ¿Por qué no lo hace completo, no? Entonces ahí empieza a jugar el tema político, que no quería nombrar a Rusia, porque bueno, Rusia era atea, entonces Rusia, Unión Soviética en este tiempo ya, ¿no? Estamos hablando de 1942, 1952, de por qué no había cumplido realmente con el pedido que había hecho la Virgen. Otra cosa con Pío XII, cuando se aparece la Virgen de Fátima, los registros de la época, porque la Virgen se aparece el 13 de mayo de 1917, que es el día de la Virgen de Fátima por esa aparición, pero después se apareció por 6 meses todos los 13, ¿no? Salvo el 13 de agosto que habían metido preso a los pastorcitos, que eran chicos, porque empezó a haber todo un revuelo, porque la gente empezó a enterarse y empezaba a acudir ese 13 del siguiente mes para ver si la veían. Eh, entonces, ¿qué iba a decir? Que ahora se me fue lo que te iba a decir, que era re importante. Comentame mientras, No, así yo descanso un poco y busco lo que quería decir. Ah, son esto, pará, así no me olvido, porque es mucha información. Cuando aparece la Virgen el 13 de mayo, el 13 de mayo no es cuando le pasa, para que yo tengo anotado que fue el 13 de, espérame, el 13 de octubre. El 13 de octubre de 1917, en la aparición que vio toda la gente, porque ya te digo, la primera fue en mayo, junio, aparecía todos los 13 la Virgen y bajaba. El 13 de octubre, que había un montón de gente, el sol hace lo que se llamó la danza del sol. La gente ahí dice que vio que el sol se empezó a mover y como a bailar, así. Y todos fueron testigos de eso. Lo mismo, está documentado, la gente lo puede buscar. Ahora, a Pío XII no lo dijo en su momento, pero a él en 1950, también se la él aparece. se encuentra luego en su diario y sus allegados más íntimos cuentan que en octubre y noviembre de 1950, él en los jardines vaticanos vio ese efecto en el sol, ¿No? de la danza del sol, y él lo dejó anotado en su diario. Varias veces, Pío XII aseguró haberlo visto varias veces durante ese mes. Nunca lo hizo público de forma oficial, pero lo anotó en su diario personal y lo contó a personas cercanas. Es decir, fíjate el vínculo por alguna causa que tenía Pío XII con las apariciones de Fátima y con el mensaje de Fátima. Antes de que sigas, tengo una pregunta porque, tal como soy, has dicho que desapareció 6 veces, excepto el 13 de agosto porque habían detenido a los chiquillos. El que Vale. apareció el 19 de agosto, pero apareció. Y apareció el Sí. 19 de agosto. Vale, vale, digo, porque entonces, claro, en noviembre sería el sexto, pero si apareció en agosto, entonces el último realmente, las 6 veces fue en octubre, ¿no? El 13 de octubre. Claro, Mm, sí. Vale, Y después fue la revolución. vale. Vale. Bien. Decime si no es impresionante. Mucho, mucho, la verdad es que estoy alucinando, no me lo esperaba. Bueno, a ver si tengo algo más. O sea, tengo un montón de anotaciones, pero ya te digo, no sé, sería eterno el video y quiero no aburrir a la gente y además quiero que comenten eh, a ver qué les parece. Hay un montón de cosas, hay un montón de cosas. Porque después el Papa Juan Pablo II hizo una consagración, porque no se lo tomaron tan en chiste, o sea, hizo la consagración, pero siempre la hacían por la mitad. El 25 de marzo de 1984, en la Plaza de San Pedro, consagró al mundo al Inmaculado Corazón de María, en unión con todos los obispos del mundo, pero no nombró exclusivamente a Rusia. Todavía no había caído el muro, pero Lucía dijo, bueno, que esa era válida, esa consagración, pero en realidad no cumplió con todo lo que había pedido de la Virgen, ¿no? Y era válida entre comillas, que realmente, según nos contado antes, le avisaron en el 29. Tardó más de... ¿Cómo? Le avisaron en el Sí. 29, ¿no? Fátima entró Ah, sí, sí. en el 29, en Tardaba teoría. un montón. Es Por que eso.
Y lo hizo ya Y, iniciada la Segunda Guerra Mundial, que quizás si lo hubiera hecho y habría tenido consecuencias, como que sí, los rusos no salieran con los... exacto. Y que sea más corta, porque ella recibe la visita de la Virgen en 1929, donde le dice que le diga al Santo Padre, ¿no? Pero los mensajes se hacen, el primero y segundo secreto, se hacen públicos en 1941, con la Segunda Guerra Mundial ya empezada. Ella seguía insistiendo, porque la Virgen lo que le decía es que se podía acortar el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que Claro, vos decís? Ahora, con posterioridad al anuncio de Juan Pablo II del 25 de marzo de 1984, cuando hace esta consagración con todos los obispos, pero no nombra específicamente a Rusia, que Lucía dice, bueno, este mensaje es mejor que los anteriores, digamos, fue más completo porque estuvieron todos los obispos, aunque no haya mencionado específicamente a Rusia. A partir de ahí, con posterioridad a 1984, empezó a haber una apertura en la Unión Soviética. 1985 llega Gorbachev al poder con esta apertura, ¿no? Empezaron a suceder hechos a partir de ese anuncio de Juan Pablo II. En 1989 cae el muro de Berlín. En 1991 se termina disolviendo la Unión Soviética. Pero en 1986 es la nave no, la estación espacial esta Mir, es posterior también al anuncio de Juan Pablo II de 1984. O sea, fue un hecho, fue una sucesión de hechos que empezaron a pasar ahí. O sea, después del anuncio que él hace, empieza una apertura en la Unión Soviética. Entonces la pregunta, analizando toda la psicografía y tratando de ir cerrando para no aburrir a todo el mundo, es, ¿se hizo efectivamente, se cumplió efectivamente el mensaje de la Virgen? O esto está diciendo que falta algo más? ¿O esto es un simbolismo, es muy simbólico, ¿no? Todo lo que estuvimos hablando. Y una cosa más, no sé cuándo la gente va a ver este video, pero mañana es el día de Fátima, es 13 de mayo. pues a ver qué pasa. Que de casualidad, justo estaba ahora por sentarme a charlar con vos y veo que mañana es 13 de mayo, ¿no? No sé cuándo lo verá esto la gente, no sé si mañana sucederá algo. Recordemos que el 18, o sea, el domingo, es la ceremonia de Asunción. Está bien, se eligió un papa, pero no asumió todavía, Sí, por eso. ¿sí? Y la verdad es que me he quedado alucinado con muchas cosas de las que has dicho, bueno, con todo lo que has dicho, pero sobre todo las dudas que quedan. Quiero decir, la figura atravesada que puede indicar la primera de los agustinos precisamente, pero aparte de eso, encajaría perfectamente con la tercera predicción de Fátima. Ujú. El hecho de que encaje con la con la tercera de Fátima pone un escenario muy parecido a lo que hablábamos sobre el caos y la destrucción el otro día de una ciudad, así que pinta, pinta en doble sentido mal. El final podría ser en ese sentido y sobre todo la relación que has puesto antes sobre los rusos, que ahora es más que evidente con las tus profecías, más a mí la serpiente, el Ouroboros y las dos flechas y las dos direcciones, y más cuando hasta la propia figura central, esa silueta amorfa que se ve en el centro, puede ser incluso un papa visto desde atrás y marcando con los dedos tanto a Pax Viene como a la propia serpiente. Entonces crea la duda de qué conflicto genera cómo y por qué. ¿Qué ciudad es la que se destroza? ¿En qué sentido acaba el Papa visitando esa ciudad que se destroza por culpa de un propio ataque? Ya sea ataque autoinfligido, que yo soy muy conspiranoico y me encajaría, es la única manera en la que me encajaría la serpiente mordiéndose a sí misma, Ujú. o provocado por los rusos, una de los dos, y que esa correlación de causas lleve a que en visita oficial, por ejemplo, con un atentado o algo así, después de sobrevivir con eso, acabe llegando a un sitio donde haya militares o algún parte de conflicto y acabe muriendo. No sé, es que son tantas cosas que pueden pasar. Son, mu- Si son abres, muchas cosas, ojalá que no suceda nada. sí, por eso. eh, pero digamos que la psicografía, no sé, es como que si lo analizo, digamos como lo analicé, es como que cada detalle de la psicografía tiene sentido. Porque Eso el es. Pío XII, ¿te acordás que tampoco sabíamos de dónde salía el Pío XII? ¿Qué tenía que ver? Si aparte el Papa se puso león, ¿qué tenía que ver el Pío XII? Y también está esa cruz, porque la profecía de Fátima, tercer secreto de Fátima, habla de que el, el Santo Padre se acerca a una cruz de madera pasando entre medio de cadáveres. Nosotros en el otro video habíamos dicho que por ahí eso era lo que caía del cielo, ¿no? Pero también hay una cruz ahí. Las figuras yo las veo como bastante insistente de que estemos atentos
Los gallos, yo voy con mi propuesta, digamos, con que los gallos están anunciando una posible traición o algo por ese lado. Están como desesperados, como diciendo, miren, miren porque estén atentos, que, o sea, yo como resumen de la psicografía es, che, mira, puede que haya un fin a la guerra de Rusia. De hecho, el Papa este León, que también eso nos habían puesto en los comentarios, hablaba mucho de la paz, ¿no? Por eso, volviendo a ese tipo de objetividad. Si Sí. el gallo ahí donde está mirando, cuando mira a la serpiente, está mirando a una serpiente que se muerde a sí misma. El morderse a sí mismo es como atacarte a ti mismo, es dañarte a ti mismo. Ujú. Si tenemos Sí. relación en que todo esto es un ataque a ti mismo, o Rusia se ataca a sí mismo en una visita oficial del Papa, o Ucrania se ataca a sí mismo en una visita oficial. Es los dos únicos sentidos que le veo yo, porque no veo correlación directa a que se ataquen a sí mismos dentro del territorio ajeno, que sería el Vaticano. Entonces, Bueno, la interpretación que yo le daba a eso es Pedro primer papa, Pedro último papa. no, sí, ya, pero cuando has traído lo de Fátima y parece Mm. relacionado, y sobre todo piensas en el patrón que, porque al fin y al cabo somos conspiranoicos, está claro, pero Entre los dos. lo que está claro es que sí que hay 20, 30 o 40 datos actúan como una especie de nexos y que la correlación entre ellos y cómo se van conectando dentro de esta conspiranoia compartida o sigue un patrón lógico que realmente revela algo y hay una neblina adelante que no estamos viendo qué es y solo tendrá sentido más adelante y podremos decir, mira, sí, tenía sentido, o realmente estamos ante algo que parece indicar algo. Veremos. Lo que normalmente, y ya lo hemos visto también con Parravicini, que muchas de ellas tienen doble sentido, puede ser perfectamente el doble sentido de Pedro, pero para mí el hecho, si lo relacionamos con Fátima, y el hecho de que esté señalando los dos y mirando directamente a la serpiente que se muerde a sí misma, y lo relacionamos con Rusia y los conflictos que tenga, el único conflicto actual de Rusia real es el de Ucrania, y todo lo que Ujú. supone respecto a sus aliados en Europa y respecto a Estados Unidos. Y ahora te planteo otra duda más. ¿Qué pasa si le ocurre algo al papa que ya fue elegido? Es decir, se dijo que querían resolver rápido el cónclave porque por las finanzas vaticanas no querían que tenga cerrados los lugares turísticos para poder seguir generando ingresos. O sea, fue una de los objetivos, ¿no? Que se resuelva rápido por este tema. ¿Qué pasa si le ocurre algo al papa? ¿Tienen que ir a, qué van a hacer otro cónclave o eligen al más votado en la primera votación? Ponele. Y lo van a buscar a Pietro. Y Pietro dice, no, yo no quiero. Y hace como algo interino así y ocurre lo que dice la psicografía, que es que el báculo descansará. Porque capaz que sigue funcionando sin tener un papa oficial, ¿no? Si llegase a pasarle algo al papa. Encaja. Y voy a dar un disclaimer previo. Ignoradme, no me hagáis ni caso y soy un conspiranoico con lo que voy a decir, así que tomarlo como que estoy diciendo una Que no locura. nos hagan caso con nada de lo que decimos, porque es todo conjetura. Divagar por divagar y darle vueltas a las cosas a ver si se le encuentra sentido. Pero pongámonos en la imagen que hemos visto de Zelensky y Trump, ¿no? El conflicto parece solo solucionarse realmente si Zelensky acaba cediendo parte del territorio a Rusia, eso llega a una especie de paz y esa paz supone el fin del conflicto. Hasta ahí tenemos la versión oficial. Ahora bien, Sí. ¿qué pasaría si de repente, en mitad de ese proceso de paz, Rusia, entre comillas, atacara a Ucrania y que no fuera Rusia? U otro país. O otro país, pero ¿qué quiero decir? Si aparenta, si el propio Ucrania, pero apuntando hacia Rusia, se atacara a sí mismo en ese momento, sería el momento perfecto para conseguir el apoyo de todos los aliados y todos los demás contra una Rusia que quedaría como el Ujú. villano, que históricamente lo ha sido, pero me refiero en este caso en concreto, tendría sentido la serpiente porque se atacaría a sí mismo, tendría sentido que pudiera como efecto secundario acabar afectando a la iglesia y que tuviera ese efecto, y que nos anuncie lo que realmente parecía que estaba anunciando las profecías de Fátima la vez anterior. Si antes anunciaba la Sí, Segunda Guerra Mundial, la tercera anuncia. sí, a mí me da miedo eso, porque aparte está vinculado, o sea, lo que vimos recién de la imagen de Trump con Zelensky, o sea, está vinculado, o sea, en el momento que muere el Papa Francisco, justo hubo una reunión relacionada con este tema. Sale el Papa León XIV a hablar de la paz y demás. Puede que el Papa quiera intervenir en el conflicto específicamente, se meta en ese conflicto, se llegue a una especie de acuerdo, pero que en realidad no era tal, Exacto, o el ¿sí? propio acuerdo tenga intención propia de violarse. Exacto.
Entonces, bueno, nada, también que la gente ahí que comente que seguro, porque así como nos ayudaron para ver todos estos temas, seguramente vean algo que nosotros no vemos. Pero bueno, en lo pronto, o sea, se vendría una semana muy dramática que vamos a tener que estar muy atentos. Mañana que es Fátima, el 18, el domingo 18 que es la Asunción del Papa, oficial. Así que, bueno, veremos qué pasa. Pero decime si le buscas un sentido, todo está relacionado. Todo está relacionado y se ve muy preocupante. Veremos a ver qué Mm, pasa. Porque todo lo de Fátima y sobre todo la insistencia respecto a Rusia en el efecto de la Segunda Guerra Mundial me ha preocupado, porque normalmente mm, suele haber una correlación directa entre un hecho y otro, ¿no? Y, y no sé, parece que de la propia necesidad del primer mensaje sobre que era sobre la visualización del infierno y así, pero fue en teoría en mitad de la Primera Guerra Mundial. Es como una especie del primero, estamos en mitad de un conflicto, tienes que concienciarte de que hay que cambiar las cosas para no hacer de la tierra un infierno en vida, o algo así, una especie de representación así, de transmitir ese mensaje. El segundo, afectando directamente a la Segunda Guerra Mundial, intentando impedirla, transformando a Rusia antes para cambiar ciertos valores de la sociedad que quizá podrían haber evitado que se alinearan en el inicio con los alemanes, aunque después fueran aliados y después cambiaran de bando, pero probablemente quizás si al principio los alemanes no hubieran tenido el apoyo para el apoyo inicial, no se habrían subido tanto o igual no habría ido a tanto la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene sentido que la tercera esté correlacionada con la tercera. Entonces es muy, 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 muy preocupante. ujú. Veremos por qué Así es, resulta, pero así es. Iba encontrando una cosa atrás de otra y solo una así cosa lo veía. aparte, que tú lo has dicho unas cuantas veces y yo también quería aprovecharlo. Han sido unos 700 mensajes, me han encantado, son muchísimo, muchísimo apoyo, muchísimas visiones, un análisis muy diferente, aportando cada uno datos diferentes. Como no da tiempo de escribir a todos ni dar las gracias a todos, aprovecho el vídeo para desde aquí daros las gracias y por favor seguid colaborando así, que ayuda para poder seguir teniendo otras interpretaciones y seguir llegando quizá vislumbrar un poco qué estamos viendo, cómo y por qué. Así que Totalmente. Coincido con lo que decís y agradecerle a la gente y además que está bueno porque entre todos podemos encontrarle, darle sentido, ¿no? Y me pregunto si esto se podría tal vez evitar si se hace esa consagración al Inmaculado Corazón de María de forma completa, con la congregación de todos los obispos del mundo y mencionando a Rusia, ¿no? Hoy no hay políticamente como en la Unión Soviética que no se la podía nombrar, por ejemplo, en aquel momento. ¿Se podría llegar a resolver con esto? O bueno, lo dejamos ahí planteado y me sumo, continuando con lo que decías recién, ¿no? Esperando los comentarios, de nombrar como hicieron antes las cosas que no habíamos visto. Pero bueno, nada, me quedé helada nuevamente analizando en profundidad la psicografía y si querés le damos ¿no? un cierre para que no se nos duerman. perfecto, pues ha sido genial. Gracias, Jazz, por traernos esto, aunque, como te digo, me quedo preocupado a ver qué pasa. Sí. Esperemos que no vaya más, pero preocupa la relación que has hecho de ideas, de conceptos y cómo todos los nexos se conectan entre sí. Y al final toda la psicografía, el único elemento que se nos ha quedado realmente a medias y entre comillas, es la segunda lanza que está clavada ahí, que la segunda lanza podría encajar perfectamente con las flechas o disparos que recibe Sí, encima llevando una cruz, que no tiene por qué ser una cruz gigante en representación parecida a Jesucristo, puede ser simplemente el símbolo de una cruz porque esté dentro de una iglesia y decida cargar un poco con ella o alguna cosa así. Pero es muy, muy significativo y preocupante porque al final, ujú. es a lo que señalábamos el otro día. Parte de lo más destacado de la psicografía es lo del báculo descansará. Entonces no es solo una cuestión de que al relacionarlo con Fátima y quizás estemos hablando de la Tercera Guerra Mundial, es que también estamos hablando de la relación propia de la Iglesia dentro del conflicto y qué pasará después de ella. Y lo que decías, que probablemente si realmente le pasara algo, igual al ser el primer elegido, directamente sin votación sería elegido Pietro y ya cerraríamos el círculo. Claro, que quede como interino, ponele, porque él no quiere asumir oficialmente, porque no se hace otro cónclave y el Vaticano quiere seguir funcionando, lo cual se relaciona con Malaquías en cuanto a que termina siendo el último, si empieza a haber dudas respecto a la iglesia, el rol de la iglesia, el rol del Santo Padre, etcétera, y poder estar
digamos, las tres que estuvimos hablando, o los tres profetas, si querés, que estuvimos analizando, Parravicini, Malaquías y los tres secretos de Fátima, que esté todo relacionado, parece estar alineado. Igual, bueno, es muy, muy volado el análisis que hicimos y no deja de ser pura conjetura, así que nada, es para Pero muy interesante. entretenernos un rato y tratar de darle interpretación y sentido a lo que estamos viendo. Así que bueno, Iván. Muchas gracias por todo, Jazz, y muchas gracias a todos por vernos. Bueno, y nos vemos la próxima, a ver, con lo que se viene y estemos muy atentos a los días que vienen ahora, inmediatos. Un abrazo a todos, gracias. Muy bien, chao, chao, gracias.